Familias en bendición. Familias en bendición. ¿Dónde nació la familia? ¿Quién es el creador de la familia? Bueno, obviamente ya lo hemos estudiado y ya hemos visto que Dios es aquel que planeó el matrimonio, aquel que planeó cómo debe de ser todo desde el inicio. Ese mismo Dios, fíjense que ese mismo Dios no solamente creó la familia, sino que Dios mismo es parte de una familia que existe antes de que tú y yo fuéramos creados y antes de que el mundo fuera creado. ¿Cuál es la primera familia que existió? Bueno, a Dios le llamamos Padre, pero ¿Dios de quién es Padre? Dios, antes que ser Padre de todos nosotros, fue Padre de Jesús o es Padre de Jesús. Entonces, si se dan cuenta, la familia no solo es algo que fue creado para el ser humano, sino es algo en lo que Dios ya vivía desde antes de crear al ser humano. Y simplemente nos añade a esa familia. Así que vamos a ir estudiando la palabra de Dios desde el principio. En Génesis, que es el principio, pues vemos el origen de todo, el propósito de todo y cómo todo debería de funcionar. Entonces, alguien que pueda leer, por favor, Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Por favor. ¿Yo? Sí. ¿Que tú? Adelante, si quieres, Sarita, y luego yo. Ok. Génesis 1, 27 y 28. Gracias. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Muchas gracias, Sarita. Fíjense, Dios creó al ser humano a su imagen. Y luego recalca, a imagen de Dios los creó. Y luego dice, hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, pero algo bien importante que debe de quedar claro es que tú y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y como hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que aprender a honrar eso. Y en el tema del día de hoy vamos a ver cómo en la familia tenemos que honrar el hecho de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nuestras familias tienen que caminar en bendición, pero hay algunas cosas que no nos ayudan a caminar en bendición. Entonces vamos a empezar a analizar un poquito de eso, porque ¿qué fue lo que pasó? Después de que Adán y Eva fueron creados, Dios les dijo, fructifiquen, multiplíquense, hagan ustedes una familia y gobiernen sobre ella. Pero ¿qué pasa? Que bueno, ahí entró el diablo y empezó a cambiar absolutamente toda la cuestión de la familia. Tan es así que el día de hoy, híjole, ha crecido tanto toda esta cuestión de que familias puede haber de todas y que como queramos, ¿verdad? De tal manera, no sé si tú has escuchado cosas tan extrañas y tan locas como familias de tres padres, ¿no? Un padre con dos madres, una madre con dos padres, y es una mezcla ahí de una familia que no es la familia de acuerdo a la que Dios creó. Dios creó hombre, mujer, y les dijo, fructifiquen. Cualquier variación de eso no es el propósito de Dios.
Y bueno, la verdad es que Dios hace cosas muy padres después de que eso muchas veces ha sido destruido por el diablo. Pero aún así, ¿por qué esperar hasta la restauración si desde antes podemos planear y caminar en la familia que Dios creó? Y entonces el día de hoy, bueno, pues lo más conocido, ¿no? Encontramos familias con padres del mismo sexo, que ya empieza a crecer y en países que van tal vez mucho más, no quiero decir desarrollados, pero mucho más adelante en todas estas cuestiones, pues ya hay hijos que tienen dos papás hombres, dos mamás mujeres, y ahí ya cuando tú empiezas a romper y a cambiar la familia que Dios estableció, obviamente tú te estás saliendo del propósito de Dios. Y cuando te sales del propósito de Dios, definitivamente vas a tener problemas. Va a haber consecuencias. Porque la familia no fue una idea del hombre. La familia es una idea que viene de Dios, de donde nosotros aprendemos de aquel que es el Padre Celestial. Fíjense, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 5. Ahora sí, Joe, ¿puedes leernos Efesios capítulo 1, versículo 5, por favor? Claro que sí, pastor. Lo vas a proyectar, ¿verdad? Ahí no se está viendo. No, A ver, déjenme. Ahí va de nuevo. ¿Ahí está bien? sí, ya se ve. Gracias. Efesios 1:5. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Muchas gracias, Joe. Fíjense, antes de haber hecho el mundo, Dios ya nos había amado, número uno, y número dos, nos había elegido en Cristo para que, bueno, y dice varias cosas, seamos adoptados como miembros de su familia. Entonces, el plan de la familia no fue algo que a Dios se le ocurrió cuando creó a Adán. No sé si tú te acuerdas de la historia de la creación de Adán. Vemos que Dios crea a Adán y después Dios dice, el hombre está solo, haré una ayuda idónea para él. Y nosotros podríamos pensar, bueno, en ese momento a Dios se le ocurrió hacer la familia, pero no fue así. No fue así. Obviamente Dios desde antes de la fundación del mundo tenía planeado crear la familia, crear el matrimonio, crear al padre y a la esposa, a la madre, para que puedan cumplir con ser la familia de Dios. Cuando Dios nos crea con el firme propósito de ser familia de Dios. Eso es muy distinto de cuando Dios crea a los ángeles. Los ángeles no fueron creados para ser la familia de Dios, pero tú y yo sí fuimos creados para ser la familia de Dios. De hecho, nosotros somos el único ser en todo el universo creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué a la imagen y semejanza? Porque somos familia de Dios. Por eso es que Dios nos ha creado con la misma imagen y la misma semejanza. Porque Él desea una familia. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Pero el pecado, lamentablemente, viene a separarnos de ese plan y de ese propósito eterno. Tristemente, el día de hoy, muchos padres están permitiendo que el pecado entre a las familias y no están haciendo nada.
y están permitiendo que cualquier maldición entre a las familias y no están haciendo absolutamente nada. Hay muchos padres que están dejando la puerta abierta para que el diablo haga lo que sea con sus familias. Y Dios desde un inicio, Él dijo, yo quiero una familia. Creó al hombre, creó a la mujer y decidió hacernos parte de su hermosa familia. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Alguien más que lo pueda leer, por favor. Romanos 5:12. Gracias, Mari. Sí, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ok, muchas gracias, Mari. Cuando Adán peca, él lo que está haciendo es que le está dando entrada al enemigo para que se meta en su familia. Eso es de lo más triste y más doloroso, porque en ese momento el pecado empezó a causar un efecto. No sé si tú recuerdes la historia, pero vamos a leerla. Porque no solo se trata, muchas veces la idea es, híjole, ya comió Eva de la manzana, que ni era manzana, pero normalmente es el concepto que tenemos. Ya comió Adán, híjole, pues ya pecaron. No, el problema no es ese. El problema es que en ese momento se abrió la puerta para que los hijos de Adán y Eva, pues tristemente, sufrieran y fueran envenenados por el mismo veneno que el diablo puso en la vida de Adán y de Eva. ¿Cómo pasa la historia? Porque imagínense, Adán y Eva eran perfectos, estaban en el huerto del Edén, caminando con Dios. De repente viene el diablo, se mete a su hogar y se mete hasta la cocina. ¿Qué fue lo que seguramente sucedió? Seguramente el matrimonio de Adán y Eva, si tú te das cuenta, ya no nos habla mucho al respecto. Simplemente vemos que ellos se empiezan a echar la culpa y él dice, fíjense, vamos a Génesis 3, del 8 al 13 para analizar lo que dice. Lo voy a leer yo solo para destacar algunas partes. Génesis 3, del 8 al 13 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Imagínate, pues la naturaleza ya había cambiado completamente, que se escondieron de Dios. ¿Cómo se iban a esconder de Dios si ellos conocían que Dios era todopoderoso? Y entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Me desaparecí por un segundo, ¿verdad? Ya estoy de vuelta. Ya salí del profe, ya íbamos a cerrar la sesión. Ok, bien. Híjole, mil disculpas. La conexión de internet falló. No, espero que no siga fallando, pero tal vez por el clima esté fallando. Pero bueno, fíjense, estábamos en Génesis 3. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, y fíjate lo que el hombre contestó. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. ¿A quién le estaba echando la culpa a Adán? A Dios. Le estaba diciendo, ¿para qué me das a esta mujer? La mujer que tú me diste es la que me hizo pecar. Y entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Ay,
Qué tremendo. Porque vemos cómo el hombre quiere echarle la culpa a Dios. Tristemente, el hombre no se quiere hacer responsable de lo que Dios le ha delegado. Y le dice, pues la mujer que tú me diste, ¿para qué me la diste, Señor? Ya en ese momento estaba la naturaleza corrompida en Adán. De tal manera que hasta Dios salió culpable casi. Bueno, mujer, ¿a ti qué te pasó? Bueno, yo fui engañada por la serpiente. Obviamente, en ese momento empezó un rechazo del hombre hacia la mujer, donde el hombre empezó a ver menos a la mujer, donde el hombre empezó a aplastar a la mujer. Y eso obviamente trajo división en el matrimonio. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado, pero perdieron el rumbo, perdieron la visión, perdieron los sueños, perdieron todo. Porque cuando el pecado empieza a entrar, empieza a deshacer todo. El pecado no es una cuestión. Muchas veces pensamos el pecado es si me porto mal o me porto bien, si robo o no robo, si hago esto, si miento o no miento. No, eso es lo externo. El problema del pecado es lo interno, porque lo interno empieza a deshacer todo lo externo. Y por eso hay muchos hombres que dicen, bueno, si engaño a mi esposa no pasa nada, ni se va a dar cuenta. O sea, están preocupados por si se da cuenta o no se da cuenta ella, cuando ese no es el problema. Estoy preocupado por a ver si en la iglesia se dan cuenta. Ese no es el problema. Puede que en la iglesia nadie se dé cuenta, puede que tu esposa no se dé cuenta, pero si el pecado ha entrado, va a empezar a deshacer todo, porque entra como un virus y empieza a contaminar todo. Y podemos ver cómo sucedió así en la vida de Adán y Eva. Seguramente ese matrimonio se deshizo después de esto. Y aun cuando seguramente siguieron juntos, pero ya deshechos. Porque imagínate haber vivido en la misma gloria de Dios, platicando con Dios, y de repente ya no poder disfrutar de eso. Qué impresión. Obviamente, la culpa era algo muy doloroso. Obviamente, había rechazo, había dolor, había vergüenza. Y entonces, más adelante, les voy a decir la cita bien para leérselas. Génesis capítulo 4, porque la anoté mal, pero ahorita la corrijo. Génesis capítulo 4, versículo 8 en adelante. Voy a leer del versículo 8 al versículo 13. Es Génesis 4. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas.
por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Es impresionante lo que le pasó a Adán y a Eva. Imagínense, salen del paraíso, de la presencia de Dios, pues diciendo, pues a ver qué hacemos. Y resulta que con el tiempo su hijo se convierte en un asesino, el primer asesino, matando a su hermano. Imagínense. Era un caos ya. O sea, la primer familia con pecado, y eso ya era un caos. ¿Qué le esperaba a los demás? Entonces, como padres, como hijos de Dios, tú tienes que estar seguro de algo. Y si estás tomando notas, que creo que la mayoría lo está haciendo, tú tienes que estar seguro de algo. No puedes jugar con el pecado en tu vida. No puedes. No puedes. Hay muchos, yo veo constantemente personas que acarician el pecado en sus vidas, que lo tienen ahí guardadito, que lo tienen ahí como dormido en la sala. Pero en un momento el pecado se va a levantar y va a hacer de las suyas. Tristemente. Tristemente. Y la verdad es que tenemos como padres y como esposos que tomar una decisión. Tenemos que aprender a ser radicales y decir, ¿sabes qué? No puedo permitir el pecado en mi vida. Porque Dios me ha puesto a mí para llevar bendición a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Aquí tenemos ya algunos que ya son abuelos y algunos que pronto lo serán también. Y tú estás puesto ahí para proteger que la bendición de Dios no solo llegue a tus hijos, sino que llegue a los hijos de tus hijos. Tú tienes que asegurarte de algo, que el día que tú te vayas de esta tierra, no solo tus hijos seguirán en el camino del Señor, sino tus nietos. Tenemos que observarlo y tenemos que tener cuidado de que así sea. Porque para eso Dios nos permite poder ver a nuestra tercera o segunda y tercera generación. Tenemos que poder hacerlo. Es parte de lo que Dios nos permite vivir con un propósito. Imagínense a Adán y a Eva. Un hijo muerto y el otro hijo un asesino. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Adán y Eva tuvieron más hijos. No solo fueron Caín y Abel, eso tenemos que saberlo. Tuvieron hijos y tuvieron hijas. Y entre ellos se casaban. Pero lo importante aquí, en el versículo 25 del capítulo 4, dice, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enós. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. La palabra Set, una de sus traducciones es designado. Es el hombre al que Dios ha escogido. Entonces, quiero decirte algo y que es importante. Dios siempre puede traer restauración, aún en el peor de los momentos. Pero no tenemos que esperarnos a que Dios restaure si todavía podemos hacer algo antes. Todavía podemos hacer algo antes. Como hombre y mujer, para los que son aquí solteros, dentro de ti, Dios ya ha puesto las semillas, la semilla en tu vientre de lo que un día serán tus hijos,
Y no solamente la semilla natural, sino la semilla espiritual. Y Dios quiere bendecirte a ti y bendecir a tu familia. Tristemente, hoy en día, vivimos en una cultura tan enfocada en nosotros que pensamos que el matrimonio se trata de mí, el noviazgo se trata de mí, la amistad se trata de mí, la familia y los hijos se tratan de mí. Y no es así. No es así. Hay un plan mucho mayor de Dios, en donde Dios desea a través de ti bendecir a más familias de la tierra y que tú seas parte de la familia de Dios, al igual que tus hijos y al igual que los hijos de tus hijos. Ahora sí, quisiera que alguien me ayudara leyendo este versículo en Romanos capítulo 5, versículos 15 al 17. Alguien que no haya leído y nos lo pueda leer, por favor. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Bien, muchas gracias. Fíjense, por Adán entró el pecado, pero te tengo buenas noticias. El pecado ha sido vencido por Jesucristo. El pecado ha sido vencido por Jesucristo. Así que no importa qué maldición vengas arrastrando o qué pecado vengas arrastrando de tus padres, de tus abuelos o en tu vida, quiero decirte algo que aquí me gustó mucho y lo remarqué. Dice, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Tu familia tiene que estar cubierta por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia, el significado más simple que puedo darte de gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Recibir de Dios la bendición que no merecemos. Y esa gracia está para tu familia. No se trata de lo que tú puedes hacer y de lo que tú puedes lograr, sino de lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces, para tener familias en bendición, es necesario que Jesucristo limpie nuestras familias, bendiga nuestras familias. Por eso es tan importante que busquemos la bendición del Señor Jesús. Tu familia va a ser más bendecida cuando Cristo esté en el centro de la familia, rompiendo toda maldición y todo pecado. Es una tarea constante. Es una tarea diaria. Puede parecer cansada, pero es diaria. Machetearle diario. Señor, tú eres el que bendice a nuestras familias, tú eres el que guarda a mi familia, tú eres el que bendice a mis hijos, tú eres el que bendice a mis nietos. Por eso tenemos que estar orando por nuestros hijos, aun cuando no los tenemos. Tenemos que estar orando por los esposos de nuestros hijos, aun cuando ellos no estén todavía tal vez ni en tiempo de casarse, pero siempre orar por ellos. Tenemos que orar por nuestros nietos, aun cuando todavía no los tengamos. Tenemos que orar por nuestros bisnietos, aun cuando todavía ellos no estén. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo con la gracia de Jesucristo. Porque tu familia es mucho más que tú y tus hijos. Va mucho más allá. Luego en lo que leyó Sony, dice,
el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente. Leímos que es más grande su gracia y que el resultado es muy diferente a lo que el pecado puede hacer. Ya vimos lo que el pecado hizo en la vida de Adán y Eva y de Caín y Abel. Pero quiero decirte, el resultado de lo que Dios hará en tu vida y en tu familia es muy diferente. Gracias a Jesucristo. Gracias al Señor Jesús, que tiene cosas maravillosas para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Así que sigamos creyendo que el Señor tiene cosas grandes para nuestras familias, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así que si todavía no tienes hijos, empieza a orar por ellos. Si todavía no tienes nietos, empieza a orar por ellos. Bendícelos desde este momento. Y luego lo último que leyó Sony, dice, y vivirán en victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque Jesucristo reina en tu familia. Eso lo dice en el último versículo que leyó, que es Romanos 5:17. Vivirás en victoria. Vivirás en victoria. Todo esto que hemos hablado, desde el inicio que hablamos de la amistad, pasando por el noviazgo, pasando por el matrimonio, es para que podamos vivir una vida en victoria y seamos plenos en Cristo, plenos en Jesús. Definitivamente necesitamos de Jesús para que la bendición llegue a nuestras vidas. Así que vamos a romper con toda maldición, vamos a romper con todo pecado, creyendo que Dios tiene cosas grandes para nuestras familias. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nuestras familias, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y el último punto que vamos a ver es volviendo al propósito original de la familia. Alguien que pueda leernos Josué 24:15, por favor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Muchas gracias, Lau. Fíjense, aquí Josué está siendo radical. Definitivamente yo creo que como hijos de Dios tenemos que ser radicales. Y Josué le dijo a todo el pueblo, miren, ustedes van a servir a alguien, porque el ser humano siempre va a servir a alguien, siempre. Y Josué les dijo, ustedes decidan a quién van a servir. Pueden servir a Dios o pueden servir a los otros dioses. A alguien van a servir. Jesús lo dijo de esta manera, nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Siempre vas a buscar a alguien a quien servir. Hoy, tristemente, la mayoría de las familias y de los matrimonios están escogiendo servir a las riquezas, pensando que las riquezas les van a dar la seguridad y la felicidad que solamente en Cristo podemos encontrar. Tú y yo, como hijos de Dios, no podemos buscar servir a las riquezas. Tenemos que buscar servir a Dios y que las riquezas también le sirvan a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Y Josué fue radical. Y al terminar su ministerio, terminar su vida como líder del pueblo de Israel, dice, en cuanto a mí y mi familia, no hay duda, no hay duda. Nosotros serviremos al Señor. Eso es lo que Josué está diciendo. Y ese es el propósito original de Dios para tu familia. Servir a Dios. Porque tú y yo no existimos por nosotros mismos. Tú y yo existimos por Dios. Y si existimos por Dios es porque hay un propósito en Él, en el cual debemos de caminar. Y tú y tus hijos, tienes que saberlo, tienen que servir a Dios juntos. Ahora, hago un paréntesis. Servir a Dios es una cuestión de vida, no de iglesia. No es una cuestión de
servirlo en el templo. Eso es muy bonito y es una parte de, pero servir a Dios es una cuestión de vida. Yo sirvo a Dios y tú sirves a Dios en todas las esferas de mi vida. Yo sirvo a Dios cuando le sirvo a mi esposa, cuando le sirvo a mis hijas, cuando servimos en nuestros trabajos, los que están en escuela, los que sirven en la escuela, ahí estás sirviendo a Dios. Porque la Biblia es clara y dice, todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios. Todo lo que hagamos. Por eso la excelencia, la responsabilidad es una característica del servicio que le damos al Señor. Señor, yo quiero ser excelente en todo lo que hago. Quiero ser mejor siempre, poder mejorar. Quiero servirte. Eso es algo que nuestros hijos deben de ver, que se sirve a Dios en todos lados, no solo en la iglesia. Hay muchos matrimonios que en la casa no se sirven y en la iglesia quieren servir. Está bien que quieras servir en la iglesia, pero en la casa ya hemos visto, tenemos que servirnos los unos a los otros. Y cuando nos servimos los unos a los otros, le estamos sirviendo a Dios, porque lo estamos haciendo por Jesucristo. Amén. ¿Cómo empezó todo en la historia de Josué? Bueno, en Josué 24 vemos el final de la historia de Josué, pero ahora vámonos al inicio de la historia de Josué, en Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Alguien que nos lo pueda leer, por favor. A ver, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén, muchas gracias. Ahí empezó la victoria. Tu victoria y mi victoria no se construye, al igual que, pongo el ejemplo de un atleta de alto rendimiento, un atleta olímpico, por ejemplo. Un atleta no gana la carrera el día de las Olimpiadas. Ese día se le entrega la corona, pero ese hombre gana la carrera cuando durante 4 años constantemente se está esforzando. Ahí es donde está la victoria. Porque yo puedo decir, pues yo corro muy rápido, voy a ir a las Olimpiadas el próximo año. Pues no voy a ganar. ¿Por qué? Porque voy a competir con personas que durante 4 u 8 años, o algunos hasta 12 años, se han estado esforzando todos los días de su vida en un entrenamiento, en una alimentación, en un entrenamiento mental, en un entrenamiento físico, de tal manera que cuando ellos consiguen la medalla de oro, simplemente es una premiación, pero no al esfuerzo de los 7 segundos que dura la carrera, porque una carrera de 100 metros dura 7 segundos, imagínense, 7 segundos. Pero atrás de esos 7 segundos hay toda una historia de años y años y años y años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Entonces, a veces leemos Josué 24 y decimos, sí, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Sí, pero eso lo dijo Josué al final de sus días. Cuando lo dice, ella tenía 120 años. Imagínense. Pero antes, 40 años antes, vemos a un Josué que Dios le dijo, estudia constantemente este libro de instrucción que para ti y para mí el día de hoy ya lo tenemos en digital, en nuestro teléfono, y dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Es un entrenamiento y es un entrenamiento a largo plazo.
Algunos de ustedes que ya tienen hijos, tal vez el día de hoy dicen, híjole, pero mis hijos, pues la verdad no están tan apasionados de Dios, no están tan cerca de Dios, los veo lejos, o algunos tal vez digan, híjole, yo definitivamente lo veo muy lejos de Dios. Pero quiero decirte, ahí no ha acabado tu historia. Ahí no ha acabado tu historia. Sigue estudiando la palabra de Dios, sigue meditándola para que puedas obedecer todo lo que ahí está escrito. Y vas a ver que cuando tú y yo empezamos a obedecer todo lo que Dios nos está marcando ahí, nos está marcando, la bendición empieza a fluir y empieza a ir a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a los hijos de nuestros nietos, por todas nuestras generaciones. Jesús dice en su palabra que la bendición de Dios te alcanzará y estará contigo, no en una generación, no en 2 generaciones, no en 3 generaciones, sino en 1000 generaciones. Así que vamos a creerlo y vamos a buscar familias bendecidas. Por eso debemos tener matrimonios que estén buscando la voluntad de Dios. A veces la idea de tener un buen matrimonio es para que yo esté en paz en la casa, para que yo sea feliz. Lo hemos hablado ya varias veces, ¿no? Para que nadie me moleste en la casa. Pero ese no es el propósito. El propósito es para que mis hijos sean bendecidos, lleven la bendición de Dios. Muchas veces es, yo sigo con mi esposo, con mi esposa, pues para que mis hijos no crezcan con un trauma o pues por ellos lo hacemos. ¿Ok? Pero no solo es por ellos, es porque estoy construyendo una bendición para ellos, para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Va mucho más allá. El problema es que hoy en día estamos tan centrados en el hoy y en el ahora que solamente pensamos ahorita en el 2020, cuando Dios tiene un cuadro mucho más grande. Imagínate que Dios, como lo leímos, pensó en ti antes de la fundación del mundo. Pensó en tus hijos antes de la fundación del mundo. Antes. Entonces, tú y yo no nos podemos rendir. Tenemos que tener, y aquí, pues obviamente esto va muy ad hoc con el tema que hemos estado hablando. El versículo 9 que leyó Omar, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Y la promesa es esta, porque el Señor está contigo a donde quiera que vayas. Así que en tu matrimonio, esfuérzate, sé valiente, joven, en vivir en santidad y prepararte para ese matrimonio, sé fuerte y valiente. No te desanimes. No tengas miedo, porque Dios va contigo a donde quiera que vayas. Y el plan de Dios y el propósito de Dios es mucho más grande a que tú y yo seamos felices. Si el plan de Dios solo se resumiera a que fuéramos felices, sería un plan chiquitito. El plan de Dios es aquel que le dijo a Abraham, en tu simiente. ¿Y qué está hablando de su simiente? Está hablando exactamente, lo que le está diciendo es, en tus espermatozoides, Abraham, ahí, en ese lugar, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué es lo que le dijo? En ese lugar va a haber un espermatozoide que va a salir con mi ADN, con mi promesa celestial, que va a llegar al óvulo perfecto, al de Sara, no al de Agar, al de Sara, y en el de Sara va a haber un hijo. Y en su simiente llegó Jacob, y en el de Jacob llegaron las 12 tribus, incluida la de Judá, y descendió hasta David, y descendió hasta el Señor Jesús. Y ahí se cumple, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La familia de Dios es mucho más grande que tú y que yo. Y tu familia es una familia de bendición. Seamos radicales.
saquemos al pecado de nuestras vidas, saquemos la maldición de nuestras vidas. Por eso hacemos equipo los matrimonios, por ese plan de Dios, por ese propósito de Dios. No solo es para poder dormir juntos y habitar juntos en la misma casa. Ahí está el fracaso, que muchos solamente estamos pensando en poder estar en paz en nuestras casas, poder ser felices. No, Dios tiene algo mucho mayor, mucho más grande, y te dice, es que en ti está la bendición para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para todas tus generaciones. Esa es la familia de Dios. Y a través de nosotros, como lo vimos también en temas anteriores, ya no solo estamos hablando de nuestra familia natural, sino también para todos ustedes, la mayoría, o creo que todos son líderes de grupos. Bueno, pues también hay una familia espiritual, ¿cierto? Y en esa familia espiritual, tú estás trayendo bendición sobre aquellos hijos espirituales que Dios te ha dado, sobre aquellos nietos espirituales que Dios te ha dado, a través de esa bendición que fluye en ti. Así que vamos por familias llenas de la bendición de Dios, llenas del propósito eterno de Dios. Y como diría Josué, pues ustedes escojan a quién servir, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Amén.